Romanos 14, 13 al 23. Si usted se acuerda, la semana pasada tuvimos una parte de lo que vamos a estar viendo de cómo convivir en nosotros como creyentes, siendo algunos fuertes y otros débiles en cosas que no son en sí pecaminosas, sino que proviene de convicción o sin crear ninguna controversia en esto. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues que vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es que no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Señor, te damos la honra y la gloria. Te pedimos que ahora tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a entender estos versos, Señor, que muchas veces han sido mal usados, otras veces han sido mal entendidos, Señor, y la mayoría de nosotros queremos agradarte, Señor, y queremos que tú nos enseñes a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Creciendo con mi familia, hubo un tiempo en que mi padre, como éramos muchos, y él era el único que trabajaba, de alguna manera mi padre empezó a comprar animales. Y compró una vez una cabra, y luego después compró un macho, un chivo grande. Después compró un par de cerdos, y al tiempo se hizo de una cerda tremendamente grande. Y como teníamos temor de que se escapara, la amarramos, y por un tiempo la tuvimos amarrada en el corral donde tenía los cerdos. Y lo que hacía esta cerda es que rompía las cuerdas con las que la amarrábamos, y siempre se escapaba y hacía un cochinero en todo lugar donde iba, destruía. Después la amarramos con una cadena, y por un tiempo no se pudo escapar. Y por más que se jalaba y hacía, y estuvo así unos meses, y un día uno de mis hermanos se olvidó de amarrar la cadena, pero se la dejó pegada a la pata de la cerda. Y sabe que la cerda nunca más se volvió a salir del corral. Porque al moverse y oír el ruido de la cadena, otra vez volvía a donde tenía que estar. Y no entendió que al escuchar el ruido estaba suelta y podía irse a donde ella quisiera como antes lo hacía, sino que el ruido de la cadena para ella fue una señal de que estaba atada, de que no tenía libertad. Y nunca más tuvimos problemas con esas cerdas, ¿saben? Ahora el chivo no le voy a decir lo que hacía, ¿ok? Pero muchas veces como creyentes usted y yo estamos en esa posición. No diciendo que somos como cerdos, pero estamos en la posición de que escuchamos ciertas cosas que constriñen nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. O que muchas veces por las cosas como hemos crecido, hemos pasado, impiden que usted y yo obtengamos o disfrutemos o nos regocijemos en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La semana pasada hablamos que nos tenemos que recibir el uno al otro, ¿verdad que sí?
porque Dios nos ama, porque es Dios el que nos salvó, es porque somos hermanos, ¿verdad que sí? Entonces hablamos de cómo tenemos que recibirnos. Y esta semana quiero hablarle de cómo edificarnos sin ofendernos. Cómo poder venir y decirle o que nos digan lo que estás haciendo me ofende y cómo utilizar eso para ofender. O cualquier cosa que usted esté haciendo sea para edificación de los que están a su alrededor. Y eso es importante, ¿sabe? En la vida del creyente. Y los versos que Pablo toma, tenemos que tomarlo de una manera en la cual, lo vimos la semana pasada, que en la iglesia hay hermanos fuertes y hay hermanos débiles. Hay aquellos fuertes que pueden disfrutar de la libertad que hay en Cristo Jesús en el sentido de días festivos, de comidas, de diferentes áreas, sin entrar, déjeme decirle, hacerlo claro, mejor dicho, sin entrar en las cosas que sabemos que son pecado, porque el pecado es pecado, ¿está de acuerdo conmigo? Pero hay cosas en nuestra vida que así como el pecado nos estorba en tener una relación con Cristo Jesús, en nuestra relación que tenemos uno con el otro, son cuestiones de opinión. Cuestiones que tenemos el uno al otro de convicción. En estos días hay personas, ¿verdad que sí?, que creen que es pecado ver televisión. Incluso se enseña eso en algunas iglesias, pero aún así la gente lo ve, ¿verdad que sí? En otros se enseña que si tienes el pelo corto, las mujeres en este caso es pecado. Que si los hombres tienen el pelo largo, que si se afeitan, que si no se afeitan, que si se pintan, que si no se pintan, cualquier cosa, ¿verdad que sí? Podemos verlo de esa manera, que hacen una cosa en la otra. Pero déjeme decirle, en estos dos capítulos, el 14 y el 15, Pablo va a tratar o está tratando de explicar cómo los creyentes, siendo o estando en diferentes niveles de libertad, pueden convivir juntos y ser de edificación mutua. La semana pasada, al entender que nos recibimos con entendimiento, esta semana vamos a ver el cómo edificarnos. La semana que viene es cómo traer, ¿verdad que sí? Cómo agradarnos el uno al otro. Y después vamos a ver el cómo regocijarnos en el plan de Dios para cada uno de nosotros de diferente manera. Pero ¿cómo usted puede edificar a su hermano? Oh, es interesante porque la primera cosa que podemos hacer y que Pablo lo dice ahí en el verso 13 es no ser causa de tropiezo. El simplemente que usted no haga tropezar a su hermano ya lo está edificando. Pablo lo dice ahí, dice, así que dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vea que comienza con juzgar. Yo lo veo haciendo algo y ya digo, no, yo sabía que esto era así. Y me empiezo a juzgar sus motivos. Y es algo que no podemos juzgar. Los motivos del corazón es algo que no podemos juzgar los motivos por los cuales las personas hacen lo que hacen. Podemos juzgar las acciones, pero Pablo dice, no tenemos que juzgar. Pero decidimos no poner tropiezo, porque muchas veces, ¿sabe? Cuando vemos a un hermano que quizá es débil en la fe, puede tropezar con algo que usted esté haciendo. Algo que usted practica. Algo que usted hace. Voy a dar un ejemplo. Si yo le digo que me paso 3 horas viendo un partido o un juego de béisbol, para algunos de ustedes va a decir, wow, 3 horas se la pasa sentado ahí sin hacer nada, ¿verdad que sí? Pero usted no entiende que mi mente está trabajando porque estoy haciendo la estrategia del equipo que quiero que gane, ¿ok? Aunque no lo hago, para mí, así aunque me encanta el béisbol y todo lo que usted quiera, no puedo en mi mente concebir estar sentado 2 horas y media o 3 horas ahí cada vez que hay un juego de béisbol. Y en la temporada de béisbol hay más de 100 juegos, ¿sabe? Imagínense. Yo me pongo a pensar, digo, 3,000 horas de mi vida que voy a desperdiciar ahí. Es demasiado tiempo. ¿Sí me entiende? Pero si usted supiera que yo hago eso, usted diría, wow, ¿cómo puede estar ahí sin hacer nada? Pero lo que Pablo está viendo son aquellas cosas en las cuales
como dice aquí, son de comida o de bebida, de acciones o actitudes que tenemos que en sí no son pecaminosas o no impactan nuestra relación con Dios, pero son cuestiones de opiniones que tenemos muchas veces usted y yo. Entonces decidimos ser, ¿verdad? Como dice Pablo, no juzgar, sino decidimos no poner tropiezo para no hacer caer a nuestro hermano. Vea que Pablo aquí ya nos está ayudando a entender que tenemos que pensar, ¿verdad que sí? En aquellos que están a nuestro alrededor. Y Pablo le está hablando a gentiles y a judíos. Y puede ser que algunos judíos juzgaban a los gentiles que, como le dije la semana pasada, iban a la carnicería de los templos paganos, compraban su carne y se hacían su asado y todo lo demás. Y no vamos a hablar de comida porque yo sé que algunos de ustedes tienen hambre. Pero no se preocupe, la semana que viene va a haber comida, ¿ok? So, aguántese hasta la semana que viene, ¿ok? Pero se da cuenta, o quizá los gentiles, ¿verdad que sí? Juzgaban a los judíos porque decían, ¿cómo este no puede comer esta carne si ya son libres en Cristo Jesús? Y había ese desbalance, y Pablo quiere que entendamos que lo mejor que podemos hacer es no poner tropiezo a nuestro hermano. La segunda cosa que podemos hacer es no entristecer a nuestros hermanos. ¿En qué sentido no los podemos entristecer? En el verso 14 dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Sí, Pablo está hablando aquí de que las cosas no son, en sí las cosas no son pecaminosas, no son inmundas, ¿ok? Son cosas neutrales, pero vienen en el sentido de que puede ofender a nuestro hermano y puede entristecerlo. Aquello que a veces lo trae, dice, oh no, me siento mal, me siento un poco culpable. No, como yo le he dicho en este sentido con la música, ¿ok? Algunos de ustedes tienen la libertad de poder escuchar todo tipo de música, ¿ok? Y hay alguna música que es un poco cuestionable, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Y no estoy hablando de que si es rock and roll o cualquier cosa, ¿ok? Si a usted le gustan las rancheras, gloria a Dios por usted, ¿ok? Pero déjeme decirle algo, ¿ok? Hay ciertos tipos de música que tiene cierto tipo de letra que para mí es un problema. Porque me hace recordar ciertas cosas que no quiero, ¿verdad que sí? Sentir. ¿Se da cuenta? ¿No? Algunos de ustedes, ok, pueden escuchar y yo los veo que escuchan la canción y empiezan, ¿verdad que sí? Y luego digo, y no tenga cuidado. ¿Se da cuenta? Pero es algo que no puedo juzgar en usted, pero no puedo venir y decirle, oh, ¿sabes que es pecado que estás escuchando esa música? Porque la Biblia dice que no dice nada, ¿verdad que no? Yo puedo pensar que esa música es para usted. Ahora, si le gusta esa música en la cual parece que le están pegando en la cabeza con un palo, ¿verdad que sí? Pues, gloria a Dios por usted, ¿ok? Hay música que a veces yo me pongo a escuchar y digo, ¿qué dice? Nomás, yo digo, oh my goodness, ¿verdad que sí? Pero también hay otra música que es depresiva, ¿verdad que sí? Me abandonó y se fue con otro. Y, like, oh my God, ¿no? Entonces, se da cuenta de esas cosas, ¿no? En sí no nos llevan al pecado, pero sí nos llevan a que nuestro hermano se pueda ofender. Y cuando venimos y le decimos y lo condenamos, traemos tristeza al hermano que quizá tiene esa libertad, porque él tiene esa libertad de hacerlo. Y causamos un contristamiento en su espíritu, porque quizás es una forma en la cual él, ¿verdad?, expresa. Ahora, no estoy hablando de cosas que no nos llevan, que están completamente en contra de lo que Dios dice, ¿ok? Pero violan la conciencia de la persona en el sentido que lo hace sentir mal o lo hace sentir triste. Pero en el otro lado de la moneda es que yo puedo decir, yo tengo la libertad en Cristo Jesús y ya. A mí no me importa lo que tú pienses. ¿Se da cuenta? Pablo quiere que veamos los dos puntos en el cual hay personas que no tienen esa libertad, pero no pueden condenar al que la tiene, y el que tiene la libertad no puede condenar al que no la tiene.
Tenemos que tener esa libertad en Cristo Jesús, a que es posible que si usted no tiene esa libertad. Pero lo más importante que Pablo dice aquí, dice, es algo que es inmundo para él. Dice, ¿por qué? Dice, porque el que piensa, dice, porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, Pablo solamente usa de la comida, ¿ok? Porque en ese tiempo era algo de lo más controversial. Los judíos, ellos tenían ciertas leyes, ¿verdad? De dieta y lo que tenían que hacer, cómo tenían que comer, cómo lo tenían que preparar. Y los gentiles decían, lo que sea, ¿verdad que sí? Entonces era una controversia en eso. Pero si lo aplicamos a cada aspecto de nuestra vida, lo que usted haga, lo que yo haga, si va a traer a nuestro hermano tristeza, lo va a contristar, entonces ya estamos pecando. Ahora, con eso no tenemos que irnos al otro extremo, en el cual una vez escuché a un hermano que le dijo a otro, ¿sabes qué? Dice, nunca te he visto, pero me enteré que tú a veces tomas cerveza. Y eso me da tristeza. Y Pablo dice aquí que tú no me quieres, puedes y no traer constrictación a mi vida. Y no es así tampoco, ¿ok? Porque no vamos a poner, ¿verdad que sí? Una carga a una persona y no vamos a detener la libertad que tienen en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas. Pero al contrario, Pablo dice, ya no andas conforme al amor. Porque si lo que haces en la comida, dice, se pierde aquel por quien Cristo murió. Ese es el punto, ¿me entiende? Lo que usted está haciendo que esa persona vaya a tropezar, en el sentido que vaya a decir, oh, mira, eso sí dicen que son cristianos. Una vez estábamos en una mesa discutiendo algún punto. Yo no sabía, pero había un par de personas que no eran creyentes. Y estamos hablando de un punto en el sentido de ir a un restaurante donde no, las mujeres andan vestidas con ropa súper, casi sin nada, ¿ok? Y yo me quedé, no, yo nunca he ido, le dije, no, pero no sé qué es. Y alguien hizo un comentario un poco fuera de lugar y era uno de los pastores. Y entonces las otras dos personas que no eran creyentes, yo los vi como que se quedaron sorprendidos. Y yo dije, algo no pasó bien aquí. Y después, hablando con otra persona, dijo, mira, dice, lo que pasa es que estos, dice, están queriendo saber qué es el cristianismo. Y al escuchar esos comentarios dijeron, si son los cristianos, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Mejor no queremos nada con ellos. ¿Se da cuenta? Causamos el que una persona se vaya. Ahora, usted dice, no, pero es que no eran creyentes, pero ¿sabe qué? También puede ser entre nosotros como creyentes. Le voy a decir por qué. Okay, yo tengo la convicción, ¿ok? Que yo no puedo tomar alcohol. Esa es mi convicción, ¿ok? La razón es porque yo vengo de un mundo en el cual, ¿me entiende? Era una forma en la cual yo me emborraché algunas veces, ¿ok? Entonces, ¿qué le parece si yo soy un hermano débil y entro a un lugar y usted está tomando? Y yo digo, ¿qué no es el que canta ahí en la iglesia? Y está tomando y... ¿Sí me entiende? ¿O qué tal que un día usted, si ha tenido problemas de alcoholismo y es una debilidad y un problema para usted, y yo salí con mi esposa a comer a un restaurante, que cada 20 años lo hacemos, ¿ok? Y estamos sentados y tenemos una botella de alcohol o de vino ahí en nuestra mesa. O usted se sube a mi auto y ve cervezas ahí en mi auto. Y entonces va a decir, si el pastor hace eso, yo también. Y después eso lo lleva a que usted pierda su relación con Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que Pablo aquí dice que no haga, ¿verdad que sí? Eso se da cuenta cómo esas cosas pequeñas, prácticas, podemos, como dice, hacer que el hermano por el cual Cristo murió. Y ese es, ¿sabe? Lo que podemos ver que Pablo quiere que entendamos en el sentido es que lo que hagamos tenemos que ponernos delante del Señor y decir, Señor, estoy en tu amor, esto va a llevar a que edifique a mi hermano o no. Porque Pablo dice, ¿cómo vamos a hacer? Y ese es el punto número 3, no destruir la obra de Dios en nuestro hermano. Porque Pablo dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
Y estoy hablando en general de esas cosas, pero usted lo puede aplicar a cualquier motivo, a cualquier acción que usted haga. Y puede ser desde ver televisión hasta cómo se viste, cómo habla. Estaba hablando con una persona que me dice, oh, ¿sabes qué, Roberto? Ya no sé qué hacer. Le digo, ¿por qué? Dice, en mi trabajo hay una persona que es bien grosera, me dice. Y le digo, pero pues no es creyente. Me dice, no, sí es. Y yo le digo, ¿y qué estás haciendo al respecto? Dice, oh, yo he orado por él. Ok, ¿qué más estás haciendo? Dice, yo he hablado con él. Y le digo, ¿de dónde crees tú que él no te hace caso a ti? Me dice, bueno, es que cuando yo me enojo también se me salen algunas. Esta persona dice, si él y no, también se le salen a mí, ¿por qué no? Se da cuenta y implica todo, ¿me entiende? Todas las acciones, cosas que decidimos hacer. Ahora, déjeme decirle, con eso no estoy diciendo, ¿ok?, que usted tiene que tener, sino que tiene que venir al punto, como dice Pablo aquí, dice, no destruya lo que Pablo está diciendo, lo que Dios está haciendo en que esa persona. Si lo que usted está haciendo, lo que usted está comiendo, bebiendo, vistiendo, haciendo, diciendo, va a traer una forma de tropiezo a su hermano, entonces dice, ¿sabes qué? Porque la verdad, déjeme decirle algo, al final, Pablo dice en el verso 17, porque sabes que, déjame decirte algo, ni el reino de Dios, dice, ni es comida ni bebida, ni es comida ni bebida. Sino al contrario, dice, es que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo que usted haga, lo que yo haga, está llevándome a actuar en justicia, está llevándome a la paz y al gozo que hay en el Espíritu Santo. Porque hay personas que pueden decir, oh no, yo tengo la libertad de ver este tipo de películas. Y luego la está viendo. Y mi pregunta es, ¿le hace sentir justicia? ¿Le hace sentir paz en el Espíritu Santo? ¿Le hace sentir gozo en el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Ahora, yo sé que a algunos de ustedes les gusta esa de las peleas y todo eso lo demás, ¿ok? A mí también me gusta, pero no puedo ver. Y la razón que no puedo ver es porque después que veo la pelea me da ganas de pelear con usted. Ese ya es un problema, ¿no cree? Pero es mi problema, ¿se da cuenta? Quizás soy como los niños chiquitos. ¿Se acuerda cuando usted estaba chico y veía películas de karate y al final salían todos sabiendo karate? ¿Se acuerda? Ve a los niños cuando ven esas caricaturas, esos programas, vamos a suponer de mis tiempos, ¿verdad que sí? Los Power Rangers, ¿verdad que sí? No, creo que estos son ya más viejos, más nuevos esos, ¿verdad que sí? Pero yo recuerdo, ¿sabe? Cuando mi sobrino estaba pequeño, estaba tranquilo, pero empezó a ver ese programa de Power Rangers cuando recién salieron y usted sabe, ellos peleaban y todo, ¿verdad que sí? Todos ganaban, ¿ok? Pero era pura pelea, yo recuerdo eso, ¿verdad que sí? Ahora tiene muchos años que no lo veo, no sé si todavía salen, ¿ok? Pero recuerdo que después que empezó a ver eso, andaba pateando todo el mundo y las puertas y las paredes, y hasta que empecé a pensar y empezamos a pensar, ¿de dónde viene esto? Y era porque los Power Rangers le dijeron que, ¿verdad?, podía pelear y ganarle a todo el mundo. Y déjeme decirle algo, a veces cuando yo veo esas peleas, yo me siento así. Si hay una adrenalina que en mí la hace reaccionar, y mi temor es que después que vea la pelea y vengo con esa adrenalina en la cabeza y medio fuera de onda, me suba a mi auto y alguien me haga alguna cosa y me quiera bajar y quiera aplicarle una de las llaves que vi ahí en la televisión, ¿verdad que sí? Eso se da cuenta. No es eso. Es si lo que usted ve, lo que usted come, lo que usted bebe, lo que usted hace, lleva a edificar en justicia, llega a edificar en paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Porque si usted va a hacer algo y después se va a sentir culpable, déjeme decirle algo, usted no tiene la libertad de hacerlo. Y lo mejor es que le pida a Dios para que le ayude a dejarlo de hacer. ¿Sí me entiende? Y como le digo, tiene que ver en todo, en la televisión, qué tipos. Ustedes, algunos de nosotros tenemos libertad de ver, películas clasificadas R y eso lo demás. Otros tenemos la libertad de solamente ver PG, ¿verdad que sí?
Y quizá puras caricaturas, ¿verdad que sí? De las antiguas, porque las nuevas también están tremendas, ¿ok? Pero tenemos esa libertad, pero a la misma vez tenemos que pensar, esto que Pablo está diciendo va a destruir a mi hermano, va a contristar a mi hermano, lo va a alejar de la fe a él. Me está ayudando a mí a edificar a mi hermano en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando yo estaba asistiendo a otra iglesia, había un grupo de personas que iban, ¿ok? Y llegaban y cada domingo en la mañana estaban esperando para arrepentirse y volverse a arrepentir y volver a aceptar a Jesús en su corazón. Cada semana, ¿ok? Hacían eso. Hasta que un día hablando con ellas, nos enteramos por qué lo hacían. Porque el sábado anterior se iban al baile y se ponían tremenda tranca, ¿verdad que sí? O una borrachera, ¿ok? Eso es. Y al siguiente día, ¿verdad? Se levantaban culpables y iban otra vez a arrepentirse y a recibir salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas personas tenían que llegar a entender que no tenían esa libertad. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Usted puede llegar a tener la libertad de emborracharse? Oh, la Escritura dice, ¿verdad que sí? Que el emborracharse es pecado. ¿Sí? Entonces, no podemos llegar a tener esa libertad, pero es posible, ¿verdad? Como dicen, en esos tiempos era, ¿ok? En lo cual la gente tomaba un poco de vino sin llegar a embriagarse. Pero vamos a llegar al otro punto. Algunas personas dicen, oh, entonces yo puedo tener, ¿verdad? Que sí, la libertad de tomar un poco de vino. Pero vamos al otro punto que le quiero decir es, el tomar un poco de vino lo va a llevar a usted a que continúe tomando y embriagarse. Entonces usted no tiene esa libertad, ¿se da cuenta? Pero a la misma vez, quizá usted tenga la libertad de poder como comer carnitas, ¿verdad que sí? Como algunos no tienen la libertad de comer carnitas. Si usted tiene la libertad de tomarse quizá un vaso de vino o una cerveza, dice yo no me estoy embriagando, pero si llega un hermano y usted lo hace tropezar, ya no está andando en amor. Y Pablo dice, ¿verdad que sí? Que entonces dice, tenemos, ¿verdad que sí? Que buscar, dice, ¿cómo traer eso que se ayuda al hermano? Y tenemos muchas veces que usted y yo, ¿ok? Dejar a un lado lo que quizás es nuestra libertad para no comprometer o no hacer tropezar a nuestro hermano. Ve ahí en el verso 16, dice, no sea pues vituperiado vuestro bien. O sea, Pablo dice, no sea que por la libertad que tú tienes, el nombre de Cristo sea vituperado. Quiere decir que se hable mal de él. Porque usted puede decir, no, yo tengo la libertad, pero si por su libertad, ¿verdad que si las personas van a juzgar el nombre de Dios? Entonces déjeme decirle algo, usted que quiere andar en justicia, paz y gozo en el Espíritu, tiene la opción de dejar de hacerlo, para no traer, ¿verdad que sí? Vituperio al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea que yo tengo que dejar mi libertad, tengo que, sí, si lo hace para Cristo Jesús, para edificar al hermano que es débil. O quizá también el hermano que es débil deja de juzgar al hermano que es fuerte y con eso sirve a Cristo. Gloria a Dios, ¿no cree? Entonces Pablo está tratando de que entremos en ese balance, ¿ve? Porque en esto dice, sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y es interesante, ¿sabe? Que aquí Pablo utiliza esa expresión, es aprobado por los hombres en lugar de decir es aprobado por los hermanos. Y me puse a pensar un poco por qué lo dijo eso. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo aquí está incluyendo a los hombres en el sentido al mundo, aquellos que nos ven. Aquellos que quizá no son creyentes o no son creyentes, no están en la iglesia, pero tratan de ver cómo los cristianos se comportan.
¿qué es lo que hacen? ¿Hay alguna diferencia en ellos? Y si vemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, bueno, ¿sabes qué? En esto conocerán que son mis discípulos, ¿en qué? Se aman los unos a los otros. Y parte de nuestro amor es el edificarnos uno al otro. Entonces, usted dice, wow, yo puedo dejar mi libertad para servir a Cristo Jesús. Y la otra gente va a ver y decir, wow, este puede tener la libertad de hacerlo, pero no lo hace porque no quiere hacer tropezar a su hermano. ¿Se da cuenta? Y Pablo por eso incluye esta frase por los hombres. O sea, aún el testimonio que damos a la gente que no es creyente, cuando rendimos nuestra libertad o dejamos, si somos débiles, al hermano, ¿verdad? Que anda en su libertad, en eso agradamos a Dios. Y la gente nos va a ver y va a decir, oh, son creyentes, pero no están queriendo imponer en mí una carga. Y es interesante. Yo le he hablado la primera vez que fui a una iglesia. ¿Les he contado? Fui a esta iglesia y llegué, iba con, jeans, tenis, shoes, polo medio feo, ¿verdad que sí? Llegué ahí, me senté y todo estuvo bien. Pero al final alguien me dijo, oh, no, ¿qué tal? ¿Te gustó la iglesia? Y yo, no, sí, estuvo muy bien, ¿verdad que sí? Me dijo, mira, para la siguiente vez que vengas, tráete una camisa de manga larga con botones de un solo color. Y no, si puedes un pantalón de vestir y unos zapatos de vestir también, ¿no? Yo me quedé como que, ¿Sabe cuándo volví a esa iglesia? Nunca. Eso se da cuenta. Pero podemos usted y yo caer en los dos lados. Juzgar a las personas por la libertad que tienen o tomar la libertad que Dios nos da para hacer tropezar a nuestro hermano. Pero Pablo dice, si queremos servir a Cristo, dice, o si damos o dejamos nuestra libertad, entonces servimos al Señor en eso. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, dice en el verso 18, porque en Él, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y luego después dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. O sea que tengo libertad de hacer aquello, de hacer esto, de hacer lo otro, pero voy a hacer tropezar a mi hermano. Entonces, ¿sabes qué? Voy a seguir el no hacerlo para no hacer tropezar a mi hermano. Si es que yo tengo la libertad. Pero voy al otro lado de la moneda en el cual, si yo soy esa persona débil que, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, en lugar de estar juzgando, digo, ok, Señor, yo lo dejo en tus manos y si ese hermano tiene la libertad, tú le das la libertad. ¿Se da cuenta? Como los dos lados, el hermano débil y el hermano fuerte, tenemos que llegar a ese balance en decir, ¿sabes qué? Si esa persona está así agradando a Dios, entonces Dios lo va a hacer en él. No en mí, pero quizás sí. Porque tenemos que aceptarlo. Déjeme decirle algo que muchas veces usted y yo podemos estar peleando por cosas que son no esenciales para nuestra salvación. ¿Verdad que sí? Y podemos traer juicios sobre una persona solamente por alguna opinión que usted y yo tenemos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, dentro de esa opinión, el hermano también tiene que pensar. El que es fuerte y el que es débil. Si es posible para él. ¿Sí? Porque el punto, como dice Pablo, no es comida ni bebida, es la edificación en Cristo Jesús. No estar peleando en eso. Porque esto es el reino, dice paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces al final tenemos que llegar a pensar, Señor, esto que estoy haciendo, ¿me va a traer paz, me va a traer justicia, me va a traer gozo en el Espíritu Santo o me va a traer condenación? Y esa es una cosa en la cual usted puede ponerlo en todo lugar, ¿sabe? Es más difícil en la comida, ¿verdad que sí? Porque dice, Señor, esto me va a traer justicia. Ay, sí, Señor, porque va a matar mi hambre. Me va a traer paz, sí, porque me voy a llenar, ¿verdad que sí? Me va a traer gozo, pues hasta me va a traer sueño de tanto que voy a comer, ¿verdad que sí? Pero se da cuenta, podemos poner eso en cada aspecto de nuestra vida y darnos cuenta si estamos andando en el Espíritu o no, en el cual usted y yo tenemos que caminar. Porque Pablo dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida.
¿sí? En lo cual podemos dejar a un lado nuestra libertad para no destruir al que es débil. O podemos, ¿verdad que sí? Si somos débiles, no juzgar al hermano que tiene esa libertad. Para no destruir la obra que Dios está haciendo en esa persona. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, Pablo dice, la comida, la bebida, todo eso en sí no tiene nada de malo, ¿verdad que sí? Es malo cuando nos lleva a actuar en pecado. ¿Se da cuenta? Porque la comida no es mala, ¿está de acuerdo conmigo? Pero cuando comemos de más y lo hacemos glotonería, ¿verdad que sí? Es malo. Entonces, esas cosas, ¿sabes? Son las que Pablo está queriendo que nos demos cuenta. En lo cual Pablo dice, tenemos que darnos cuenta. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen tropezar? Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Se da cuenta? Porque podemos llegar al punto de decir, oh, sabes que yo tengo esa libertad y no me importa lo que tú pienses y yo lo voy a hacer. ¿Está usted con esa actitud edificando el reino de Dios en justicia, en paz y en gozo? O también usted puede venir y condenar al que tiene esa libertad y hacerse la misma pregunta. ¿Estoy yo con el juzgar a mi hermano que tiene la libertad, edificando el reino de Dios? Y luego después Pablo dice, bueno es no comer carne. ¿Sí? Pablo no había probado las carnitas, ¿ok? Por eso. Pero lo que Pablo está diciendo, ¿ok? Es, si esta cosa, la carne que se vendía en el mercado de los dioses paganos, hacía caer al hermano, dice, lo mejor es no hacerlo. O el vino, ¿verdad que sí? Pablo dice, el vino también dice, bueno es no beber, ¿ok? Si eso hace tropezar a tu hermano, si eso hace que cause algún tipo de contristamiento en tu hermano. Y usted puede venir, discutir y decir, oh, pero yo tengo fe de que Dios me da libertad y esto. Dice Pablo, está bien, dice, esa es tu fe. Pero cuando afecta a otras personas, en el sentido no de legalismo o que vengan y le impongan algo, pero dice, tenla para con Dios. Delante de Dios, o sea, Señor, ir delante de Dios y decir, Señor, esto que estoy haciendo, yo tengo la libertad de hacerlo, pero va a hacer tropezar a mi hermano. Y dejar que sea Dios el que le hable a usted. Porque si me hace tropezar a mí algo que usted está haciendo, ¿ok? Algo que usted está haciendo, pero yo lo estoy utilizando para que usted solamente haga lo que yo digo, ¿sabe? Entonces, el que está actuando mal soy yo. Y Pablo lo explica, o es un pasaje más o menos que nos trata de explicar la libertad que Pablo tiene y no la utiliza, que está en Primera de Corintios en el capítulo 9, ¿sabe? Cuando Pablo dice, tengo derecho, ¿verdad? Que si a tomar una ofrenda, soy libre a hacer lo que quiera, incluso dice, tengo derecho a comer lo que sea, a beber lo que sea, incluso a tener una esposa, ¿verdad que sí? Y sabemos por la escritura que Pablo tenía, que Pedro, pero mejor dicho, tenía una esposa. Nunca habló de ella, ¿verdad que sí? Imagínense, pobrecita. Pero Pedro tenía una esposa. Entonces, Pablo dice, yo tengo derecho a todo eso. Pero dice, todos esos son mis derechos o libertades que tengo en Cristo Jesús, pero decido no tomarlos. Decido no actuar en ellos. ¿Por qué? Dice, por el Evangelio. Para el avance del Evangelio. ¿Se da cuenta? Pablo tenía ciertas libertades, pero no lo hacía para que el Evangelio siguiera adelante o se multiplicara. Y usted y yo también podemos actuar de esa manera, ¿sabe? ¿Está usted haciendo para su hermano? Dice, ¿qué es? Que tropiece o que se ofenda o se debilite. Tiene fe, tiene libertad, hágalo delante de Dios. Después Pablo dice en esa parte, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Se da cuenta que Pablo vuelve a lo que le estaba diciendo hace rato. Lo que usted está haciendo, lo que usted está viendo, lo que usted está comiendo o bebiendo, ¿le hace sentir culpable? ¿Hace tropezar a su hermano? Entonces Pablo dice, entonces no lo haga.
Es bien práctico, ¿no? Y a veces lo queremos súper espiritualizar y poner aquí, poner allá y hacerlo tan difícil. Y Pablo lo hace bien práctico. No es para edificación, le hace sentir culpable, lo condena, entonces no lo haga. ¿Se da cuenta? Ahora, con mi actitud no puedo decirle que haga o no haga, ¿sabe? Por eso Pablo dice, no destruyamos el reino de Dios con lo que hacemos. No causemos tropiezo, no causemos, ¿verdad que sí? Lo que pasa. En el capítulo 8 también Pablo dice de Primera de Corintios, dice, si la comida, dice, ofende a mi hermano, entonces no como carne. Y no hay vegetarianos, ¿verdad que sí? Yo no sé cómo comen esos, ¿ok? Pero déjeme decirle algo. Pablo dice, si eso va a causar tropiezo, entonces no vamos a hacerlo. Pero ni Pablo ni nada de eso. Dice Pablo, no, dice. No tratemos, ¿verdad que sí? De que nuestra libertad venga a ser tropiezo. Por eso dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado en el verso 23, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Pablo está aquí tratando de que la gente que puede tomar una actitud, podemos decir, de orgullo, ¿verdad que sí? Decir, a mí no me importa, yo tengo la libertad de hacerlo, pero después viene ese sentir de condenación, de que hicimos algo malo. Entonces Pablo dice, hey, no lo hagas. Porque si no lo hiciste, ¿verdad que sí? Con esa libertad de que tú digas, bueno, con eso estoy agradando a Dios, entonces no tienes esa libertad, estás trayendo condenación y Pablo dice, es pecado. Es pecado. ¿Cómo se sentiría usted si yo pudiera ir y ver el último programa que usted estuvo viendo en la televisión? ¿Se da cuenta? Sería algo que usted tiene la libertad de decir, sabe lo que quiera. Vamos a hacer un poco más. ¿Está usted dispuesto a que yo pueda ver su teléfono? Lo que escribe, lo que ve en su computadora. Y usted puede decir, yo tengo libertad de ver estas cosas, de ver estos videos o de ver estos programas, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Entonces no está actuando en la libertad que Cristo le dio. Está tomándolo de una manera arrogante, diciendo que tiene esa libertad cuando no la tiene, porque después que lo hace se siente culpable. ¿Se da cuenta? Es más, déjeme decirle de una manera más fácil. ¿Sabe su hijo su clave para su teléfono, su computadora? Su hijo pequeño y puede ver lo que esté ahí, lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted escribe. ¿Sabe que en nuestra casa, entre los tres, mi esposa, mi hijo y yo, claves, todo lo demás está abierto? Mi hijo puede ver mi teléfono, lo que él quiera, mi computadora, lo que él quiera. Porque hay libertad. Pero en cambio vemos algunos que cuidamos el teléfono más que cuidamos nuestra alma, ¿verdad que sí? Andamos, ¿verdad que sí? En cuanto lo dejamos en un lugar, ¿verdad que sí? Es una preocupación que alguien pueda ver lo que vemos, escribimos o hacemos en el teléfono. Ahora, eso quizá no tiene usted libertad de tener un teléfono tan inteligente, entonces. Compres esos teléfonos en los cuales no podía ver nada, solamente a llamar y recibir llamadas. ¿Verdad que sí? Así no va a tener problema. No se cree, ¿ok? Pero se da cuenta. Todas esas libertades que quizá usted dice que puede tener, puede ser que usted solamente lo está viendo con arrogancia, pero lo llevan a pecar. Porque no lo está haciendo en fe delante de Dios de que usted tiene esa libertad. Y si usted lo está haciendo así, quizás es tiempo de que vaya delante de Dios y le diga, ¿sabes qué, Señor? Cada vez que hago esta cosa, que yo creo que tengo libertad en ello, me siento culpable. Y si eres tú quien me da la libertad, entonces ayúdame
no sentir esa culpabilidad. Pero si no es de ti y yo lo estoy haciendo solamente por agradar a mi carne, entonces quítame eso. Ayúdame a no hacerlo. Como le digo, de la televisión, de ver el béisbol, así me sentía yo. Ponía a ver el juego de béisbol y luego después me sentía like, 2, 3 horas estuve aquí perdiéndolo y no esto, y me daba coraje. Dije, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Entonces dejé de hacerlo. Todavía, ¿ok? Veo las noticias para ver cómo quedaron, quién va ganando, esas cosas, pero ya es así rapidito, ¿me entiende? Entonces, se da cuenta. Diferentes áreas, tiene que ser en cualquier área de su vida. ¿Tiene usted la libertad de participar en diferentes comidas? Ok, vaya delante de Dios. ¿Tiene usted libertad en bebidas? Entonces, póngalo delante de Dios. Pero también, ¿sabe qué? No caiga en el otro extremo, en el cual, ¿verdad que sí? Como algunas personas que dicen que hasta es pecado leer alcohol, ¿ok? No es así. ¿Cuál es la libertad que usted tiene en Cristo Jesús? Es aquella que lo hace con fe y no lo lleva al pecado. ¿Se da cuenta? Que no lo lleva al pecado. Pero para terminar, déjeme decirle algo. Al final, todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, todo lo que usted diga, todo lo que yo diga, todo lo que usted vea, todo lo que yo vea, vamos a estar delante del Señor. Vamos a estar delante de Él. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que, wow, yo tengo libertad, pero me siento culpable, pero es libertad. ¿No? Es pecado, dice Pablo. Entonces, al final vamos a estar delante de Dios y vamos a darnos cuenta. Lo que usted está haciendo, está comiendo, está bebiendo, está viendo, está actuando, está oyendo, ¿es para la edificación del reino de Dios o no? Lo está llevando a experimentar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y si no lo está haciendo, entonces no viene de fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo lo pone así de simple porque quiere que entendamos eso. Para que cuando haya diferencia de opiniones entre nosotros, vengamos y lo pongamos y digamos, ok, Señor, este hermano dice esto y yo digo esto, pero esto lleva a la edificación del hermano, llega a la edificación del reino de Dios, y si no lo lleva, entonces quizá yo tengo que dejar de hacerlo, quizá yo tengo que cambiar. ¿Se da cuenta? En los dos lados, en el juzgar en el juzgar al que tiene libertad o en el juzgar al que no la tiene. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú, Señor, eres bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a recibirnos, Señor, a edificarnos el uno al otro, Señor. A que como Pablo dice, Señor, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, sea por lo que comamos, o sea lo que bebamos, o cualquier cosa que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Y si no lo hacemos para tu gloria, Señor, entonces ayúdanos a entender, Señor, la libertad que cada uno de nosotros tenemos y que andemos en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.